Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de nuevo después de 3 semanas de películas y de documentales por otras actividades. Pero aquí estamos de vuelta dando la gracia a nuestro canal WOW TV por su apoyo de siempre y por darnos la oportunidad de llevar en nuestra voz a nuestra gente palestina donde estén. También damos las gracias al apoyo de la Asociación Salvadoreña Palestina, la Unión Palestina en América Latina y también felicitamos a la Conferencia Popular Palestina en la diáspora en Europa por su segundo congreso donde fue elegida su nueva directiva para los 4 años que vienen. Aprovechando aquí también para invitarlos pronto a nuestra fiesta gastronómica en El Salvador, en el Club Árabe Salvadoreño, la cual va a ser una fiesta para todo público. También atravesamos las fronteras para invitar a nuestra gente, nuestros hermanos palestinos, tanto en Centroamérica como cualquier lado donde se puede, más que todo Nicaragua, Guatemala y Honduras por la cercanía. Y hoy, como acostumbramos siempre, tenemos un invitado muy especial. Un médico, un doctor joven palestino, nacido en el Jalil, en Hebrón, Palestina, y residente en Venezuela. Bienvenido, doctor Abed. Ahla wasahla. Es un gusto tenerte en nuestro programa de hoy. Gracias, hermano. Gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos y los que nos van a ver por redes sociales. Bueno, primeramente quiero agradecerle esa invitación a este programa importante, los palestinos por el mundo. Y también agradecerle al canal de WOW TV de El Salvador y a Raíces Árabes de Chile, lo que crearon ese espacio para poder nosotros dar nuestra voz de la juventud de los palestinos alrededor del mundo para nuestra gente y la gente y los pueblos libres de América Latina y el mundo. Bienvenido. Y sí me recordaste de nuestro socio y amigo Raíces Árabes TV en Chile. Un gran saludo, hermanos, por allá y gracias también por apoyarnos. Doctor, yo quisiera que me cuente un poco sobre ti. ¿Por qué llegó tan lejos desde Palestina, desde Hebrón el Jalil hasta Venezuela? Ok, gracias otra vez, hermano Semán. Bueno, primeramente les quiero contar sobre de dónde vengo. Yo nací en una ciudad que se llama Hebrón el Jalil, una ciudad que se ubica a 30 kilómetros al sur de nuestra capital, Jerusalén, Al-Quds. La ciudad de Hebrón se vive ahí la peor cara de la parte de ocupación y la invasión israelí, donde se encuentran cientos de colonos israelíes, especialmente en la ciudad vieja de Hebrón del Jalil, donde queda la mezquita de Al-Jalil al-Ibrahimi. En Hebrón se vive la peor cara del apartheid, donde se vive el sistema de segregación
y puntos de control militar donde los palestinos no pueden movilizarse libremente por las calles de la ciudad y las calles de los pueblos palestinos. Hebrón también es rodeada por asentamientos ilegales israelíes, varios asentamientos de colonos israelíes de fe judía que son traídos de varios países de Europa y de Estados Unidos que viven ilegalmente en esos asentamientos, mientras los palestinos viven en campos de refugiados, como son los campos famosos en Hebrón, el campo de refugiados del Arrub, campos de refugiados de Al-Fawar y otros campos de refugiados. Bueno, eso es un poco de donde yo vengo. Bueno, yo llegué a Venezuela gracias a un convenio entre Palestina y Venezuela. Llegué a estudiar medicina, ese sueño que todos los jóvenes de Palestina sueñan para poder estudiar medicina, regresar a ayudar a su pueblo, ayudar a la gente que vive todos los días bajo la invasión y la ocupación, la apartheid israelí en la Franja Gaza, Cisjordania y el territorio ocupado en el 1948. Como todos los jóvenes en Palestina soñamos en estudiar y poder ayudar a la lucha diaria de nuestro pueblo, llegué a Venezuela y gracias a ese convenio entre Venezuela y Palestina logré estudiar medicina y me gradué el año pasado de médico aquí en Venezuela con la misión de regresar a Palestina y poder ayudar a los palestinos que sufren diariamente de las violaciones israelíes en los territorios ocupados, tanto en Cisjordania y Franja de Gaza y los territorios ocupados. Entonces esa es la misión que nosotros como Juventud Palestina llevamos y eso que nos lleva a luchar y a buscar nuestro futuro en países hermanos como Venezuela y otros países de América Latina y del mundo árabe. Es para poder tener algo que ofrecer a nuestro pueblo, ayudar a nuestros heridos, a nuestra ahí que lucha el día a día. Qué bien. La verdad, hablando de Hebrón, del Jalil, yo la última vez en el 2019 estuve allá. Estuve no solo esta vez, varias veces. Lo que vive Hebrón es algo lo más triste, lo más inhumano que puede ver una persona, porque allá sí se ve la crueldad y se nota los crímenes, el que se mete en los colonos y el mismo ejército israelí contra nuestra gente. Pero la verdad siempre Hebrón, el Jalil, dio un ejemplo de lucha, un ejemplo de esperanza, un ejemplo que el mañana viene y un mañana mejor, un mañana de libertad. Doctor, yo quiero preguntarte, nosotros como comunidades palestinas en América Latina siempre somos muy bien integrados, pero siempre tenemos parte de nuestro corazón allá en Palestina, en nuestra patria donde nacimos. ¿Qué tal usted se siente como palestino recién venido de allá para acá, para América Latina, donde la costumbre es diferente, la comida, la gastronomía, la cultura, hasta hay veces la religión, aún no. ¿Qué tal se siente como palestino del Medio Oriente aquí en América Latina en otro ambiente y otra vida? Buena pregunta, hermano. En general, los pueblos de América Latina, digamos, y de América del Sur son pueblos muy solidarios y o sea, reciben la gente con los brazos abiertos. Así me pasó aquí en Venezuela y estoy seguro con las historias que escucho de mis hermanos que viven en otros países
de América Latina, como Chile, El Salvador, Guatemala y otros países de América Latina. La solidaridad se siente. Los pueblos de América Latina y de América del Sur son pueblos muy solidarios, muy hospitalarios, que nos recibieron con los brazos abiertos, y muchísima gente sabe la causa y se siente palestinos y palestinas como nosotros lo sentimos. Ese es el trato de los pueblos de América Latina, y en especial la historia que viví aquí en Venezuela con el pueblo venezolano, que nos recibió con todo el amor y toda la solidaridad que nos ofrecieron, y eso se tradujo en el convenio que nosotros estamos estudiando medicina aquí en Venezuela. Y bueno, para una misión tan noble es ayudar a los más necesitados, ayudar a los palestinos que sufren en Palestina ocupada. Bueno, siempre saludamos a nuestra gente, a nuestros hermanos en América Latina, con mucho amor y mucho cariño. Y la verdad, debemos mucho a esta parte del mundo, y sentimos también parte importante en nuestros países. Estamos donde estamos. Pero aún todo esto, como lo dije, parte de nuestro corazón allá está en Palestina. Todos tenemos en nuestra gente, en nuestra patria donde nacimos, familiares, hermanos, el que sea. Y siempre estamos pendientes de las noticias de Palestina. ¿Usted qué opina o cómo se siente o qué conexión tiene con Palestina, sabiendo la frustración el que vive en nuestra gente bajo ocupación, bajo condiciones de vida muy difíciles, y lastimosamente un liderazgo que no logró a darnos aquella esperanza de la libertad y de la independencia? ¿Cómo ve la situación allá en Palestina usted? La situación actualmente en Palestina es difícil, sumamente difícil. Para dar un datos de los últimos acontecimientos en Palestina ocupada, tanto en Cisjordania y Jerusalén ocupada, en la última semana ha asesinado a 7 palestinos, entre ellos un niño de 15 años que lo asesinaron ayer en la aldea de Abu Dis, cerca de Jerusalén ocupada. Son 7 palestinos asesinados en la última semana por Israel. Desde enero del 2021, más de 88 niños fueron asesinados por disparos y bombardeos de fuerzas de ocupación israelíes, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, como pasó en mayo del año pasado, y en Jerusalén ocupada y los territorios ocupados en el 1948. La situación es muy difícil. Yo quería aprovechar para llamarle a seguir la cuenta que nosotros llevamos y denunciamos ahí todas las atrocidades y las violaciones de la ocupación israelí en Palestina. Estamos en Twitter, que @hoypalestina, y estamos en Instagram, Facebook y Telegram, Palestina Hoy. Allí nosotros publicamos todo lo que está pasando en Palestina, minuto a minuto, todas las que está llevando a cabo las fuerzas de ocupación israelí en Palestina, y todas las violaciones de derechos humanos, todo lo que es las demoliciones de casa, las ejecuciones extrajudiciales que han aumentado, han crecido las cifras en las últimas semanas, aprovechando la situación que está pasando y la guerra entre Ucrania y Rusia para desviar que la atención internacional está desviada hacia
esta causa y que él está aprovechando ese momento para poder asesinar y poder robar más tierra del territorio palestino, que eso es lo que llevan haciendo desde el 1948 hasta el día de hoy. Qué bien. Un buen mensaje el que me diste y ojalá que la gente anotó estos links, el que acabas de dar para dar seguimiento. Sí, es muy importante que el mundo sepa, la gente sepa la realidad, porque hay mucha mentira y hay discriminación para nuestra causa en sí. Y aquí también donde podemos hablar sobre la autoridad palestina, el que siga un trato, un Oslo que comprobó su fracaso durante tantos años, más que 23 años, y sigamos con el mismo. Y al escucharte a alguien, él sabe muy bien cómo estamos de corazón allá, pendiente de todas las problemas, de todas las noticias tristes y alegres también, porque la lucha es alegría también y sigamos luchando. Aún tenemos actualmente un liderazgo que trata de sacarnos del mapa. Están hablando de palestinos solo de Cisjordania y de Gaza, cuando somos 14 millones de palestinos en el mundo. Y según la OLP, el único y legítimo representante de nosotros somos por nacimiento palestinos. Así tenemos derecho de estar en la mira, estar pendiente, y tienen que tomarnos muy en cuenta, no dejarnos afuera. Peor con el último encuentro del Consejo Central, el que fue ilegal, rechazado por varias fracciones y la mayoría de la población palestina, tanto adentro como afuera donde estamos. Y lo más triste, que lo ponen el origen, la OLP, el único y legítimo representante, bajo la bandera de una autoridad sin autoridad, como el mismo el presidente Abbas dice. Él recibe órdenes del Hakm al-Askari, del comandante general israelí, del enemigo. Así, imagínense quitar el derecho reconocido mundialmente para la OLP. La verdad es algo rechazado y no lo permitimos. Por eso tenemos que buscar otros medios, y vamos a hablar de esto más adelante, porque cambió todo. Ya estamos cerca a mayo, por ejemplo, donde fue una batalla. No ganamos guerras, pero la batalla de la espada de Jerusalén, Saif al-Quds, dio otras medidas, dio otra imagen sobre el pueblo palestino, donde se unió los palestinos del 48, Gaza, el Cisjordania, y los palestinos en el refugio, tanto como en la diáspora, para decir al mundo que estamos vivos y estamos buscando, como cualquier pueblo del mundo, su libertad y su independencia. Y es algo que nuestra autoridad palestina no quiere seguir. No quiere seguir la orden y aquel poder popular para seguir luchando, porque ningún pueblo
ganó su libertad a través de Oslo o a través de cualquier algo escrito. Aún Israel misma lo rechazó. Así pedimos que abren la mente, que dan chance a nosotros para participar en el vivir diario de Palestina y que tenemos el derecho legítimo para la lucha, para tener un nuevo liderazgo. ¿Usted cómo cree que podemos tener este liderazgo comprometido con la causa, con nuestra causa noble? Es muy buen punto que hay que destacar, ¿no? Nosotros nos llena, bueno, primeramente como juventud, nos llena de tristeza e indignación el papel que está jugando la autoridad palestina en el contexto de la situación actual palestina ocupada. Ese papel de los de la autoridad palestina que son cómplices de la ocupación israelí en Palestina, son cómplices de las masacres que se están cometiendo hoy en día en las ciudades ocupadas de Palestina. La verdad, eso como juventud nosotros lo vemos con tristeza e indignación, la difícil situación que estamos viviendo con la autoridad palestina. Pero creo que nosotros también, la OLP es nuestro representante legítimo para todos los palestinos, independientemente donde se encuentran los palestinos de Cisjordania, de la Franja de Gaza, del territorio ocupado en 1948, y los palestinos en la diáspora y los palestinos que viven hoy día en los campos de refugiados en los países árabes como Líbano y Siria y Jordania. Nosotros sabemos que esos palestinos son parte muy importante de la causa palestina y tarde o temprano tienen que retornar a los hogares donde fueron expulsados durante la Nakba, durante el cambio del 1948. Nosotros exigimos a la autoridad palestina como juventud y como palestinos alrededor del mundo y dentro de Palestina a que cumpla con las decisiones, las recientes decisiones y las decisiones de siempre del Consejo Central de la OLP y a cumplir con esas decisiones que no son más que cortar ya todas las comunicaciones, la relación con el ocupante y que tienen que comunicar, convocar a unas elecciones libres, todos los palestinos pueden participar, donde todos los palestinos pueden elegir a sus liderazgos, a sus representantes ante el pueblo palestino y ante el mundo. Eso que nosotros estamos seguros, ese es el camino de la democracia, el camino de que nuestro pueblo pueda elegir a sus representantes que puedan luchar contra el ocupante, contra el invasor, que en este caso es Israel. Gracias. La verdad, este otro buen mensaje de un joven palestino que vive en la diáspora, porque el único camino después del fracaso de la autoridad actual es ser democrático, tener elecciones como cualquier gente del mundo que participa en ellas. Estos 14 millones de palestinos están donde están. Y hoy, con la tecnología y con el apoyo de organizaciones mundiales, sí lo logramos y tenemos derecho de elegir en nuestro parlamento, en nuestro Consejo Nacional Palestina, para lograr un liderazgo nuevo comprometido con la Constitución palestina, el que dice sobre liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Por eso nació la OLP, por eso nació la lucha palestina, no con
promesas del que da esta autoridad diariamente sin ningún resultado. Al contrario, antes estuvimos hablando de un 22% de Palestina, pero hoy, francamente, si hay un poco de vergüenza de esta autoridad, ellos deben de decir la verdad, que están teniendo un gobierno sobre un 3 a 5% de esta tierra, porque cada día hay más colonos, hay más colonias israelíes sobre nuestras tierras, sobre aquella promesa mundial de hacer o de nacer un Estado palestino, que el mismo Israel lo negó. Jamás ellos dicen cuál es su frontera. Así nosotros, los dueños legítimos, los originarios de esta tierra, ¿por qué tenemos que entregar? Al contrario, podemos vivir juntos, 3 religiones, judío, cristiano y musulmán, pero bajo un gobierno democrático, un Estado sin discriminación, pero el que vino de afuera, él tiene todo el derecho de regresar donde nació, donde están sus raíces europeas o de Australia o de donde sea, pero Palestina debe de ser para los palestinos. Ahora, usted crea que nosotros podemos o escogimos al hombre más adecuado actualmente, el que se representa en la foto del presidente Abbas, es el hombre adecuado para llevarnos a este sueño de libertad. La verdad, yo de mi parte creo que no, porque un hombre, un presidente que visite al enemigo en su casa y acepta de él una botella de aceite de oliva nacido en nuestra tierra como regalo y de buena voluntad de su enemigo, francamente yo siento que estamos bastante mal y en nuestra libertad no va a pasar o tiene que pasar por alejar esta autoridad y pasar sobre esta gente entrevistas para lograr la libertad y sacar al ocupante de nuestra patria. Ahorita, por el tiempo, vamos a una corte y antes de esto, lo recuerdo a ustedes, el 3 de abril en el Club Árabe Salvadoreño vamos a tener en nuestra fiesta cultural, en nuestra fiesta de todo, donde va a participar varios artistas nacionales, tanto de origen palestino como nuestros hermanos salvadoreños en el Club Árabe. Y vamos a una pausa. Con tanta lucha ahorita entre el gobierno palestino allá para dominar o ser los herederos de Abbas después de su que Dios da vida, pero ya está el señor en bastante edad avanzada, pero ya están peleando quién va a ser el rey nuevo para la autoridad palestina. La verdad es tristemente estamos muy mal y también yo quisiera preguntarte sobre la normalización, el que culpo yo personalmente
primeramente a la autoridad palestina y a Abbas y su gente, porque ellos los primeros que están normalizando con Israel, con el enemigo, pero este tampoco es moralmente da permiso o da derecho a los otros países, algunos árabes, de esta normalización. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros rechazamos la normalización desde el primer momento con la normalización de Egipto, la normalización también de la autoridad palestina con el enemigo. ¿Cómo es posible un ocupante, un víctima se comunique con el ocupante y el invasor, en este caso de la autoridad palestina con Israel? Es muy triste, un papel muy triste para nosotros y ha debilitado mucho en la lucha interna y en la lucha externa, hasta en poder exigirle a los gobiernos del mundo árabe y del mundo normalizar las relaciones con Israel. Pero independientemente de la normalización de la autoridad palestina, que también es condenable cualquier normalización de relaciones con el Estado terrorista de Israel, quien masacra a nuestro pueblo todos los días, quien roba todos los días territorio, quien demuele todos los días casas en Jerusalén, en el barrio de Sheikh Jarrah, en Salwan, en todo el territorio palestino, quien practica apartheid a los palestinos que viven dentro del territorio ocupado en 1948, que son ciudadanos de segunda, a ese invasor, a ese enemigo, no se puede normalizar las relaciones, porque nunca vamos a poder tener nuestro país, nuestro Estado libre y soberano. En este sentido, la normalización con Israel es el comienzo, es el inicio del fin de esta colonización, y nosotros estamos muy conscientes de cada colonización tiene su fin. Yo creo que esa normalización de relaciones que durante años estaba bajo la mesa, hoy está por encima de la mesa, es el comienzo del fin de esa colonización que asesina a nuestro pueblo todos los días. Bueno, yo no sé, quería aprovechar para hablar un poco sobre los mitos y realidades del conflicto, entre comillas, del conflicto palestino-israelí. En este sentido, hay la propaganda es muy fuerte alrededor del mundo, invitando a artistas, a activistas, a periodistas a viajes gratis hacia Israel para engañarle y mostrarle la cara, una cara diferente a la cara del sionismo, del apartheid y la invasión. En ese sentido, creo que hay que destacar algunos puntos que esa propaganda israelí sionista y el sionismo internacional lo utiliza todos los días contra los palestinos para desviar la atención. En ese sentido, creo que uno de los puntos muy importantes es la propaganda del antisemitismo, en este caso relacionarla con el antisionismo. Ellos quieren poner que el antisemitismo es igual al antisionismo y que es totalmente falso, absolutamente falso. Los palestinos, nosotros somos también pueblo semita, somos descendientes de Sem, igual los judíos y otros pueblos, somos descendientes de Sem. Entonces nosotros como pueblo palestino somos semitas. Entonces, ¿cómo es posible que un pueblo llamarlo de antisemita? No, al revés, ellos que el Estado de Israel, que conforma más del 70% de europeos ashkenazes, que no tienen nada que ver con semitismo, ellos quienes están masacrando a nuestros semitas, ellos son los primeros antisemitas. Entonces, en ese sentido, el antisemitismo nunca es igual al antisionismo, que simplemente el sionismo es
un movimiento político que busca la creación de un Estado israelí en Palestina a costa de la sangre del palestino, expulsando a los palestinos como pasó y está pasando actualmente. Este es el primer mito de la propaganda israelí. Sí, compañero. No, lo felicito, muy importante este tema y la verdad, como dice usted, somos semitas, somos originarios de Palestina de hace más de 11.000 años. Así, un emigrante de 50, de 70, de un año no puede tomar nuestro lugar. Nosotros como aquel árbol de olivo, en nuestras raíces están en esta tierra, está reflejada en el muro de Jericó, construido por nuestros antepasados de hace más que 11.000 años. Así, sí, el mundo debe de abrir los ojos y ser un poco más consciente. Y lo invitamos a cualquiera que vaya a ver la realidad imparcialmente, no con una propaganda totalmente sionista. Y también, como dice usted, los artistas, francamente, si hablan de un sentido humano, cantan por el amor, juegan deportes por el ser humano, deben de ser conscientes que hay un apartheid en Palestina y debe de ser castigado. Y con el apoyo del BDS, porque es un derecho legítimo de los palestinos y de cualquier habitante de este mundo con conciencia humana. La verdad, me abre el camino para ver actualmente la realidad. Nosotros, como gente sufrida de las guerras, hay mucha gente que llora porque tienen una semana en una guerra, hay sufrimiento. El palestino tiene 73 años sufriendo día a día la muerte, la humillación, la presión, bajo condiciones inhumanas, como lo dije. El mundo árabe fue machetado, Irak una guerra, Siria otra, y aprendamos que queremos vivir en paz porque sufrimos las guerras y pedimos al mundo parar las guerras. Pero viendo en la actualidad una guerra entre dos países europeos, como Ucrania y Rusia, aún la verdad no por apoyar a ninguna parte. Rechazamos la guerra porque la guerra es muerte y sufrimiento. Pero ¿por qué esta hipocresía del mundo occidental? El que no logró haber durante 73 años de guerra en Palestina, una guerra que no es con las mismas condiciones, aviones contra una piedra, pecho desnudo contra una matralleta, pero ahorita están llorando por Ucrania, cuando en Irak murieron millones de gente. Siria siga con sus heridas, acabaron con Libia. ¿Por qué esta hipocresía ahorita? Si somos humanos, debemos de ver a todos con la misma lente y los mismos derechos. ¿Qué escuchó usted sobre esto, doctor? Ok, voy a terminar el primer punto o el punto que estábamos hablando sobre los mitos y realidades y después entramos en ese tema muy importante hoy en día que es la hipocresía y la doble moral de la comunidad internacional y de Occidente. Eh, Siguiendo con el tema de los mitos, un mito más que voy a destacar
destacar ahora para terminar con este punto, el conflicto palestino-israelí es un conflicto religioso. Eso es totalmente falso y uno lo escucha mucho por las redes sociales y en la calle, que el conflicto entre Palestina y el sionismo es religioso. Es totalmente falso. Los palestinos judíos, los palestinos musulmanes, los palestinos cristianos siempre han vivido en paz y armonía en Palestina antes de la llegada del mandato británico y antes de la llegada de las tropas israelíes o las de Ergon y Lahey cuando masacraron a nuestro pueblo en el 1947 en 1948. Los palestinos vivían en paz y armonía, y conflicto no tiene nada que ver con religión, sino con robo de tierra, con tener un país libre y soberano palestino. El otro punto de realidades es que el conflicto palestino-israelí es un conflicto milenario, y eso es totalmente. El conflicto lleva 74 años cuando las bandas terroristas sionistas atacaron a las aldeas y pueblos palestinos, masacrando a miles de palestinos, expulsando a más de 750.000 palestinos y destruyendo a más de 500 aldeas palestinas en el 1948. El conflicto no tiene nada que ver con el pasado, sino con esos acontecimientos del 1948 con la llegada del sionismo a la tierra palestina. Ese es el punto que quiero cerrar con ese punto. El otro punto que quería destacar algunos libros sobre, o lectura rápidamente, no voy a tardar mucho, sobre la causa palestina y el conflicto palestino-israelí. En este caso quiero recomendar dos libros del historiador israelí Ilan Pappé, el libro de 10 mitos, realidades sobre la causa palestina, y el otro libro que es La limpieza étnica de Palestina. Esos libros muy importantes que el autor Ilan Pappé. Otro de el historiador y el escritor palestino Nur Masalha, libros muy importantes. Un libro se llama Palestina, 4000 años de historia, y el otro libro La expulsión de los palestinos, el concepto de transferencia en el pensamiento político sionista del 1882 hasta el 1948. Y también recomendar los libros de Edward Said, también muy importante, los libros de la cuestión palestinas, nuevas crónicas palestinas, y también el libro muy importante y destacado que es el orientalismo, muy importante para entender que tiene que ver con el conflicto geopolítico en Medio Oriente. También dar a los libros del profesor, nuestro amigo profesor Jorge Tolosa, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, en España, una historia contemporánea de Palestina, un libro muy importante para entender los acontecimientos recientes del conflicto, entre comillas, entre Palestina y el sionismo. Entrando en el punto muy importante que es la hipocresía y el doble moral de la comunidad internacional. Mientras Israel asesina todos los días a palestinos, lo lleva haciendo hace 74 años. Esos medios de comunicación nunca nunca han cubrido esas masacres contra el pueblo palestino. Vamos a analizar la hipocresía, el doble moral de esos medios de comunicación, de esa prensa internacional, de ese occidente que llora por los masacres y la invasión y la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras guarda silencio y hace la vista gorda ante el apartheid, la invasión y el terrorismo israelí en Palestina. Hoy en día, una mujer que agarre una arma y lucha contra un invasor es una luchadora. Pero si es una mujer palestina que agarre una arma y lucha contra el invasor israelí, es una terrorista.
Ese es el doble moral hoy de Occidente. Mientras llamaban a las palestinas, a las mujeres palestinas, que agarraban las armas en contra del invasor, toda la lucha del pueblo palestino las llamaban de terroristas, pero hoy en día llaman a las mujeres que agarren armas de luchadoras de la libertad, luchadoras contra la invasión. Esa es la doble moral y la hipocresía, el cinismo de la comunidad internacional y de Occidente. Hace años, 10, 5 años, tirar contra las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina. Eso pasa muchísimo en las calles de Palestina, tirar molotov, bombas de molotov contra las tropas de ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza era un acto terrorista. Hoy en día en Ucrania eso es un acto de lucha, un acto noble y de lucha contra el invasor ruso, pero en Palestina es un acto de terrorista. Ese es el doble moral de la comunidad internacional. Hace años, hace meses, boicotar Israel o no jugar contra israelíes o no ir a jugar en terrenos israelíes era antisemitismo. Es del lado de antisemitismo a quien se niega a jugar contra israelíes o en Israel. Hoy la FIFA, la UEFA, todas las organizaciones deportistas están sancionando a Rusia y es legal, pero cuando se trata de los palestinos es ilegal. Cuando el Celtic de Irlanda levanta y iza las banderas de Palestina en su estadio, es sancionado. Pero cuando Real Madrid ayer en su partido levanta la bandera de Ucrania, es aplaudido. Esta es la hipocresía de la comunidad internacional de Occidente y de la FIFA también. Mientras que hace meses el judoka argelino se negó a jugar contra un rival israelí. Fue sancionado por 10 años, pero hoy no es así. Hoy es diferente. Cuando se trata, y lo dicen muy bien los medios de comunicación hegemónica, cuando se trata de países relativamente civilizados, de países de ojos azules y rubios, la cuestión es diferente. La hipocresía y la doble moral está muy bien representado en estos días y es muy buen momento para recordar todo lo que nos estaban tildando de antisemitas, tildando de terroristas. Hoy en día lo llaman lucha contra el invasor. Creo que esos puntos hay que destacarlos muy bien para nosotros mostrarle al mundo como a nosotros nos llamaban de terrorista y hoy lo mismo que está pasando lo llaman de luchador y todo el mundo lo está aplaudiendo y apoyando. Gracias, doctor Abed. Francamente, un muy buen lección el que está dando. Y solo voy a decir ciertas cosas sobre la guerra de religiones, el que mientan sobre ella. Allá no hay una guerra de religiones. Y el gran ejemplo, usted y yo somos palestinos. Soy cristiano y usted es un hermano musulmán que tenemos el mismo camino, el mismo futuro y la misma lucha por sacar al ocupante, al colonialismo de nuestra tierra. Ahora, sí, francamente, no por ir con uno y otro país, pero cuando hablamos de potencias mundiales, yo me recuerdo en los 60s, al tiempo de el presidente John Kennedy, Estados Unidos estaba para bombardear a cualquier barco que se acerca a Cuba o hacer una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque quería proteger su seguridad nacional. Y ahora, ¿por qué Rusia no tiene este derecho? Aún este no es en nuestro tema. Nosotros
no queremos guerras. Dios quiere que para esto, pero también que toman a un pueblo que está luchando por su libertad muy en cuenta y que dejan este racismo que está reflejado. Hoy, por ejemplo, estuve escuchando que no hay el mismo trato hasta de la misma gente, el que sale de Ucrania, gente morena que estudia, trabaja, el que sea allá, gente de color, mientras el hombre blanco de ojos azules está bienvenido. Estaba hablando yo creo que el presidente de Polonia, hablando hoy que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? En nuestros países fueron destruidas por el europeo, por el hombre blanco. Hasta hay veces bajo el nombre de la democracia, el nombre de Dios está rechazado. El ser humano no cambia. El ser humano siempre tiene los mismos derechos, sea donde está. Así, lástima que el tiempo tan corto, doctor, le agradezco. Francamente, escuchamos varias cosas, mensajes, realidades de un joven palestino médico que la esperanza de él terminar su carrera y regresar a apoyar, a ayudar a su pueblo, y gracias a los pueblos que reciban a nosotros también como palestinos y lo dan este apoyo. Y que Dios que lo bendiga. Y primero Dios, en nuestro encuentro va a ser Palestina, pero bajo otras condiciones de libertad y en nuestra independencia y autodeterminación y nuestro derecho de regresar a nuestra tierra y a nuestra capital única, legítima y historial, el que es Al-Quds, Jerusalén. Mi agradecimiento de nuevo y ojalá encontramos en mejores condiciones. Y aquí termina nuestro programa de hoy y espero encontrarnos la otra semana recordándolos que el 3 de abril tenemos nuestra fiesta gastronómica. El Club Árabe Salvadoreño está abierto para todo público, siempre respetando las medidas por la corona. Muchas gracias a WOW TV y que Dios que lo bendiga.